Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio de Juan, me imagino que todos lo tienen abierto. Evangelio de Juan, capítulo 6. Y hoy vamos a compartir desde el versículo 22 al 35. Leemos, ¿sí? Capaz que alguno estaba ahí medio distraído y por eso estoy haciendo tiempo. Juan, capítulo 6, versículos 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta aquí. Hermanos, vamos a continuar atravesando este capítulo 6 del Evangelio de Juan, y como han pasado algunos días, ya ha pasado una semana desde el último sermón, creo que es necesario recordar en dónde estamos parados, ¿sí? Y voy a aprovechar estos versículos del 22 al 24 para que refresquemos nuestra memoria, ¿sí? Dice el versículo 22: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. El día siguiente, dice Juan. ¿El día siguiente de qué? ¿Qué fue lo que sucedió el día anterior? Bueno, Jesús se había retirado de Capernaum, ¿sí? Imagínese el mar de Galilea así, con esta forma, y Jesús estaba acá con sus discípulos en Capernaum. Jesús se retiró de Capernaum con sus discípulos para que los discípulos pudieran tener un momento de descanso. Eso lo leemos en Marcos capítulo 6, del versículo 30 en adelante, ¿sí? Jesús quería que sus discípulos descansen. Era importante, ellos habían vuelto de una misión que el Señor los había enviado a predicar, y venían a contarle todas las cosas, y Él le dijo: vayámonos a un lugar más tranquilo, a un lugar desierto, y descansemos. Pero las multitudes que seguían a Jesús vieron que se alejaba hacia la región de Tiberias, o sea, hacia abajo, y los empezaron a seguir. Así que para los discípulos esas fueron unas mini vacaciones frustradas. Pero para el compasivo Jesús era otra oportunidad para sanar enfermos, para anunciar el reino de Dios a los perdidos y para llamar a los pecadores
a la buena noticia de la salvación. Sí, leemos en Marcos que el Señor tuvo compasión de las multitudes porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así que Jesús estuvo enseñando a la multitud todo ese día hasta que el día de a poquito empezaba a declinar. Así que los discípulos enseguida lo importunaban a Jesús para que despida a la multitud, que se vayan a las aldeas a comprar alimentos, a buscar alojamiento. Queremos vacaciones, básicamente. Pero Jesús realizó este impresionante milagro de multiplicar 5 panes y 2 peces. ¿Sí? Y todos habían tomado cuanto querían, dice Juan en el versículo 11. Y tomaron hasta que se hubieron saciado, dice el versículo 12. 2 detalles muy importantes para lo que vamos a ver hoy. Y fue tan grande el milagro que recogieron todo lo que sobró, una cesta llena para cada discípulo, podríamos decir. 12 cestas llenas. Bueno, cuando la noche estaba llegando, Jesús le dijo a sus discípulos que se vuelvan enseguida a Capernaum de vuelta en la barca, mientras él despedía a la multitud, saludaba a todos. Esto lo leemos en Mateo 14. Y dice nuestro texto que la gente que estaba al otro lado del mar, ahí en Tiberias, en esa región, vio que no había habido allí más que una sola barca. ¿Cuál era esa barca? La que Jesús y los discípulos vinieron. Y como Jesús los mandó a Capernaum, ellos vieron que Jesús no había entrado con ella en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían ido solos, dice el texto nuestro. ¿Sí? Jesús había terminado de despedir a la gente y subió al monte a tener un tiempo de oración privado con su Padre. ¿Sí? Así que la multitud vio toda esta escena. Sabían que los discípulos se habían ido en la barca para el lado de Capernaum y sabían también que Jesús se había quedado en los alrededores de donde estaban, solo. Pero lo que la multitud no sabía, ni se podría jamás haber imaginado, es que durante la madrugada, el Dios omnipotente encarnado, al cual todos los elementos de la creación se le sujetan, iba a ir caminando sobre el agua hasta la barca de sus discípulos y calmaría los vientos y las olas que por poco hacen naufragar la pequeña nave. Y aquí es como llegamos al día siguiente. Eso pasó en la madrugada. Y al día siguiente, en esa mañana, la multitud habrá vuelto a los alrededores de Tiberias a buscar su desayuno gratis. Pero no encontraron ni al chef ni a los mozos. Lo que sí encontraron en el lugar del milagro, como dice el versículo 23, es que encontraron otras barcas que habían arribado a ese lugar. Habían venido a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. ¿Vieron? No fue una comida común y corriente, fue una comida especial. Y este detalle de que fue porque el Señor dio gracias que comieron, ¿no? Bueno, entonces la gente habrá deducido que si los discípulos habían ido para Capernaum, quizás Jesús estaba con ellos, aunque no era probable porque no le daban los tiempos a la gente en su mente. Entonces leemos en el versículo 24 que cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, lo buscaron allí, ni sus discípulos, entonces entraron en esas barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Así que estos buscadores trabajaron arduamente para encontrar a Jesús. Seguramente fueron a buscarlo a la cima del monte y de ahí habrán bajado después, habrán buscado por los alrededores, se habrán puesto a preguntarle a los lugareños si lo vieron, habrán pensado mucho tiempo a dónde habrá ido, pero dónde, yo lo vi que fue para allá, yo lo vi que fue para allá.
se embarcaron, habrán pagado el servicio del transporte, llegaron a la otra orilla y habrán buscado y buscado en Capernaum hasta llegar a un punto clave. En Capernaum había solamente una sinagoga. Y ahí lo encontraron con los discípulos. Y ahí Jesús estaba enseñando. Y de verdad, hermanos, preste atención a esto que es muy importante. Habían trabajado arduo para encontrarlo. Y les sorprendía mucho que Jesús esté ahí, porque en sus cálculos de tiempo, ellos no contemplaban la variable de que Jesús se vaya a hacer trekking sobre el agua, para ir directamente a Capernaum. Sí, así que estaban asombrados. ¿Cómo hizo para llegar tan rápido hasta acá? Entonces le preguntan a Jesús en el versículo 24, en el 25, ¿cuándo llegaste acá? Maestro, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y a partir de este punto, hermanos, a partir de este punto el Señor va a entablar una conversación profundamente espiritual y teológica con esta multitud de judíos. Una conversación que por momentos es parecida a la que tuvo con Nicodemo y con la mujer de Samaria. Y él va a volver a hablar en términos espirituales, pero ellos no lo van a poder percibir. No lo van a poder entender. Están tan acostumbrados a la literalidad. Ellos leían una ley que decía no matarás y ellos reducían esa ley a no matar. Mientras no agarre un cuchillo o una piedra y no mate a nadie, yo cumplo con ese mandamiento. Eran tan literales. No se ponían a pensar si el matar incluía lo que se piensa en el corazón cuando se odia a alguien. No incluían todas las cosas que pasaban adentro de las personas. Toda su religión era externa y toda su religión era extra literal. Así que cuando Jesús hablaba, ellos lo tomaban de esa manera. Sus mentes y sus corazones están cerrados y endurecidos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre en su estado natural, o sea, sin ninguna obra de gracia de parte de Dios, en su estado natural, sin que Dios haga nada, el hombre natural no puede percibir la realidad espiritual. No puede. Y le parece una completa locura, dice Pablo. Y le parece una completa locura porque en su estado natural el hombre está muerto espiritualmente por causa de sus pecados, dice Pablo en Efesios capítulo 2. ¿Y por qué está muerto en sus pecados? ¿Por qué está muerto espiritualmente? Está muerto espiritualmente porque está total y absolutamente separado de Dios. Ese Dios que es espíritu y que es la fuente de la verdadera vida espiritual, está totalmente exento de Él. Él es la fuente de esa vida, pero está separado por su pecado, así que está muerto espiritualmente. Jesús va a tener una conversación espiritual con muertos espirituales. Y digo esto ahora para que estemos conscientes todo el tiempo, no solamente en este sermón, sino en el que va a venir y en el que va a venir hasta que terminemos el capítulo 6. Esta situación va a atravesar toda la escena hasta el final. Toda la escena va a ser a un Jesús hablando de cosas espirituales a personas que están muertas espiritualmente. Los judíos le llamaron respetuosamente rabí. Ya sabemos qué significa maestro. Y le preguntaron cuándo había llegado, ¿sí? Y hermanos, vuelvo a repetir este detalle, es muy importante. Lo habían buscado todo el día. Se habían esforzado mucho para encontrar a Jesús. Miren, antes del milagro de los panes y los peces,
Dice el Evangelio de Marcos que Jesús había sentido una compasión conmovedora por esta multitud. Pero ahora el Señor está profundamente ofendido con la misma multitud. Y con un tono muy severo, el Señor pasa por alto el hecho de que lo estuvieron buscando y que le acaban de hacer una pregunta: ¿cuándo llegaste? El Señor está ofendido, hermanos, de verdad. Él pasa por alto esa pregunta. Y Él les declara esto, les tira esta verdad en la cara. Les dice en el versículo 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto, en verdad les digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. ¿No debería haberse sentido contento Jesús de que las multitudes venían a Él? Si su misión era predicar el Evangelio. Su misión era atraer a las multitudes. ¿Por qué contesta con tanta aspereza? Bueno, hermanos, porque Él es el Señor y Él mira los corazones. El Señor mira más allá de nuestras acciones. Es cierto que lo estaban buscando, sí, pero no lo estaban buscando con el corazón, lo estaban buscando con el estómago. Y al Señor le ofendía profundamente. Le estaban buscando, es cierto, y acabamos de escuchar al pastor Núñez en el video, citando este texto en Romanos 3:11, que dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero ¿cómo no hay quien busque a Dios? Aquí hay una multitud de personas buscando a Dios. El mundo está lleno de personas buscando a Dios. Pero eso no es cierto, hermanos. Las personas en su estado natural no buscan a Dios. Buscan de Dios. Buscan de Dios que les sane, buscan de Dios que les prospere, buscan de Dios que les dé un ascenso en el trabajo, buscan de Dios la solución a un problema, buscan de Dios que no los meta en el infierno, pero nadie está buscando a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Nadie lo está buscando para amar a Dios sin condiciones y para adorarle. Nadie. Cuando Pablo estaba recorriendo la ciudad de Atenas, predicando el Evangelio en Hechos 17, él vio que los griegos tenían templos y altares para todos los dioses mitológicos que adoraban. Y hubo algo que le llamó la atención a Pablo. Tenían un altar, los griegos, dedicado al Dios no conocido. Y hermanos, miren con qué ganas buscaban dioses para adorar. Por si les faltaba algún dios, dijeron: no, seguro que nos olvidamos de alguno, hagamos un altar para el Dios que no conocemos. La pregunta es, ¿los adoraban por amor? No, hermanos, los adoraban por interés, o los adoraban por miedo, o por las dos cosas. Pero les ofrecían sacrificios porque querían mejores cosechas, o querían ganar una guerra. Pero no porque amaban a sus dioses mitológicos, no por un amor desinteresado e incondicional. Se llevaban de los pelos con sus dioses porque los veían caprichosos a sus dioses. Veían que sus dioses eran sádicos, que de repente de la nada se enojaban, eran injustos. Y todo el tiempo era esa relación comercial entre ellos y sus dioses. Y sacrificaban y ofrendaban para tener una vida mejor. ¿Saben por qué las iglesias que se dicen cristianas y predican este falso evangelio de la prosperidad, ¿saben por qué están abarrotadas de gente? ¿Saben por qué son iglesias de 10.000 personas, 20.000 personas? ¿Están buscando a Dios, hermanos? Cuando Dios en su palabra dice que nadie busca a Dios, ¿estos están buscando a Dios? No, hermanos, de ninguna manera.
Ellos están buscando su milagro. ¿Cuál es el denominador común en todas las invitaciones que extiende este cristianismo de hoy en día? ¿Cuál es el denominador común? Hey, vení a nuestra iglesia, tenemos asientos cómodos, tenemos aire acondicionado, tenemos buena música, tenemos una gran puesta en escena, tenemos luces, servimos café en la entrada, vas a divertirte, vas a emocionarte, vas a recibir un milagro. Y las personas vienen, por supuesto que vienen, pero no han venido a conocer a Dios, no han venido a buscar el perdón de sus pecados, no han venido a rendir sus vidas al Señor. Ellos han venido a buscar lo que se les ofreció comida y entretenimiento gratuito, eso vinieron a buscar. Y así es como las iglesias se llenan de personas que no les interesa a Dios, que nunca se arrepintieron de sus pecados, pero que comienzan a practicar una religión sin haber sido transformados nunca. Y los que los invitaron en un principio, por un lado, falsamente se sienten realizados. Mirá, se llenó el templo, se llenó la iglesia, qué eficaz nuestro evangelismo, qué bien que hacemos. Pero por el otro, además, tienen miedo de ofender a las personas con las verdades duras del Evangelio. Así que nunca les hablarán de pecado, nunca les hablarán de justicia y de juicio, nunca los confrontarán con las demandas de santidad y de autonegación de Jesús. Nunca los van a confrontar para procurar su arrepentimiento. ¿Saben qué es más fácil que todo eso? Crear una nueva categoría de cristianos. Los cristianos carnales. Eso es más fácil. Ya está, los metemos en esa categoría y son cristianos, pero son carnales, pobrecitos. Nadie los juzgue. No los juzguemos. Porque acá encima la Biblia dice que no hay que juzgar. Me buscáis, dijo el Señor, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Ellos habían visto las señales, dice Jesús. Habían visto los milagros que Él hacía. Deberían haber llegado a la conclusión de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y que hay que honrar al Hijo para que no se enoje, y que hay que darle nuestra vida al Hijo. Pero hicieron caso omiso a las señales. Y no lo buscaron porque creían en Él. No lo buscaron para rendirse ante su señorío. No lo buscaron para amarle incondicionalmente y adorarle. Lo buscaban para llenarse el estómago. Y esa es exactamente la expresión que Jesús les dice. Porque eso suena muy lindo, el saciasteis, se saciaron. No, vinieron a llenarse el estómago, les dice Jesús. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, a este Dios selló en el original. Este es el sellado por el Padre, yo. Jesús les está diciendo en otras palabras, dejen de afanarse por las cosas terrenales. Dejen de afanarse por lo que perece. Este mismo esfuerzo, estas mismas ganas, esta misma predisposición, esta misma diligencia que pusieron para buscarme y llenar sus estómagos, deberían ponerla para que yo llene sus corazones. Dios le pregunta al pueblo de Israel en Isaías 55, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Recuerdan la conversación con la mujer samaritana? Ella buscaba un agua material que calmaría temporalmente la sed de su garganta,
pero Jesús le ofrecía una clase de agua que iba a calmar eternamente la sed de su alma. Y ahora Jesús les está ofreciendo a estos judíos una clase de alimento que es capaz de saciar el hambre del corazón a perpetuidad. Es lo mismo. Pero ellos no podían entender el significado espiritual de las palabras de Jesús. Ellos creían que estaba hablando de pan, literalmente pan. Y cuando Jesús les dice, trabajad, ellos automáticamente lo asociaron a cumplir algún mandamiento, alguna nueva consigna. Escuchen, nos van a dar una nueva orden. Entonces, cuando ellos escucharon trabajad, enseguida le preguntaron, ¿y qué debemos hacer? ¿Cuál es la orden? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa palabra práctica es exactamente la misma que trabajad. Parece que son dos palabras distintas, ¿no? Cuando uno la lee. Pero ellos automáticamente usan la misma palabra. Trabajen, les dice el Señor, para buscar el verdadero alimento. ¿Y qué debemos hacer? ¿En qué debemos trabajar? Ya querían ponerse a hacer obras para obtener ese superalimento. Nicodemo le preguntó una y otra vez a Jesús, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo volver a nacer? ¿Cómo puedo entrar de vuelta en el vientre? La samaritana le preguntó a Jesús, ¿y a dónde tengo que ir a adorar? El joven rico le preguntó a Jesús, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús les acaba de decir a estos judíos que Él mismo es quien da ese alimento. El Hijo del Hombre os dará este pan. Pero ellos obviaron esa declaración. Ellos querían ganárselo por sus propios medios. Y esa es la naturaleza humana, hermanos. Esa es la fuente de todas las religiones del mundo, como escuchábamos recién. A excepción del cristianismo, todas las religiones ofrecen el mismo camino: obras, méritos, justicia personal. Todas las religiones inventadas por el hombre comparten la misma esencia. Para llegar al cielo hay que hacer obras buenas, hay que meditar, hay que hacer yoga, hay que raparse la cabeza, hay que estar en celibato, hay que inmolarse en algún edificio público, hay que internarse en un monasterio, hay que salvar a las ballenas, hay que proteger los bosques nativos, hay que hacer un montón de cosas y vamos a llegar al cielo. Esas son todas las religiones del mundo, métalas todas en la misma bolsa, todas son religiones de obras, a excepción del cristianismo. Dios le ofrece al hombre salvación si tan solo reconociera lo que es: un pecador, un incapaz de alcanzar ninguna justicia. Dios le ofrece salvación al hombre si el hombre tan solamente reconociera lo que él es: un ser inmundo, manchado por el pecado. Pero no. El hombre se cree capaz, se cree bueno, se cree digno, se cree apto, se cree fuerte, se cree autosuficiente. De ninguna manera va a reconocer su debilidad ante Dios. De ninguna manera va a implorar misericordia. Dios le ofrece perdón de pecados, pero el hombre dice: no, dame obras mejor. Dame mandamientos, yo puedo, yo lo voy a lograr. Aún hoy, hermanos, aún hoy, yo algo hice. Siempre queremos robarle la gloria a Dios, ¿no? Somos ladrones de la gloria de Dios. Yo hice una oración. Yo pasé al frente ese día. Yo me bauticé. Yo hice esto. Yo hice aquello. Ahí está, en nuestra naturaleza caída, robarle a Dios la gloria.
Estos judíos están esperando obras, pero Jesús intenta guiarlos a Él mismo, tratando de utilizar la misma línea de pensamiento que ellos. No porque la fe sea una obra que hacemos nosotros, pero Él les dice, Jesús, esta es la obra de Dios, versículo 29. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra que Dios quiere que hagas? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quieren hacer una obra? Crean en mí. Tan simple. Tan sencillo. Así de simple es el Evangelio, hermanos, de verdad, ¿eh? Es así de simple. Cree en Jesucristo y serás salvo. El problema es que para creer en otro, debo dejar de confiar en mí mismo. Y eso es imposible para el hombre. A menos que Dios realice una soberana obra y sobrenatural obra de gracia en ese corazón de piedra, es imposible para el hombre dejar de confiar en sí mismo. ¿Sabe por qué es imposible? Porque eso pasó en el huerto del Edén. Ha confiado en sí mismo el hombre. Seréis como Dios. Creer implica confiar. Y confiar implica abandonarme a mí mismo y descansar en la capacidad y pericia de otro. Abandonarme a mí mismo y descansar en la capacidad y pericia de otro. Hay un hombre muy famoso en la historia de la iglesia que se llamó Carlos Spurgeon. Y él escribió un libro muy pequeño que, de paso le digo, está en la biblioteca de la iglesia. Un libro que se llama Solamente por Gracia. Y por favor, no se enojen, pero lo voy a citar para que veamos cómo Spurgeon nos da una ilustración de lo que significa tener fe, creer. Preste atención, mire lo que dice. Dice, un ciego se entrega a su guía, porque sabe que éste tiene vista, y confiando en él, anda por donde el guía le conduzca. El que nació ciego no tiene idea de lo que es la vista, pero sabe que existe tal cosa como la vista y por lo tanto coloca su mano en la mano del guía dejándose llevar. Aquí tenemos tan buen ejemplo de la fe como puede haber. Sabemos que Jesús posee la virtud, el poder y la bendición que no poseemos nosotros y por lo tanto nos entregamos a Él para que sea para nosotros lo que no podemos ser para nosotros mismos. Nos entregamos a Él confiados como el ciego al guía, seguros de que nunca abusará de nuestra confianza. Hasta aquí. Hay personas que ven en esta declaración de Jesús, quieren hacer la obra de Dios, crean en el que le envió. Esta es la obra de Dios, crean en el que Él envió. Algunos ven en esta declaración de Jesús la posibilidad de que la fe que salva, la fe verdadera, es una obra que el hombre es capaz de realizar por sí mismo. Hay cristianos que sostienen que han sido salvos porque han creído por sí mismos, porque esa es la primera demanda del Evangelio, que nosotros creamos en Cristo. Y efectivamente, hermanos, todo aquel que es salvo ha creído por sí mismo en Jesucristo. Pero las Escrituras son clarísimas al enseñar que esa fe que salva no es una fe producida por el hombre. Es producida por Dios y ejercida por el hombre. Y voy a repetir esto porque es crucial que lo entendamos. Las Escrituras enseñan una y otra vez que la fe salvadora es un don de Dios.
Es Dios quien produce la fe que salva, pero somos nosotros los que ejercemos esa fe. Santiago va a decir, la fe sin obras es muerta, pero esa fe la produjo Dios. Ahora, si esa fe la produjo Dios, la vamos a ejercer y se va a manifestar en obras. Pero si esa fe la produje yo, hermanos, no va a haber obras. Hemos creído en Cristo porque Dios nos regaló la fe que necesitábamos para creer en Él. Hermanos, ¿qué se necesita para caminar? ¿Qué se necesita? ¿Qué elementos necesitamos para caminar? Piernas. ¿Sí? ¿Usted construyó sus piernas? No. ¿Quién le dio sus piernas? El Señor. Pero es usted el que camina. No es que Dios camina por usted. Usted camina. Usted mismo camina con las piernas que Dios le dio. ¿Qué se necesita para creer? Fe. ¿Va a producir usted la fe? ¿Acaso cree que la fe es más fácil de producir que un par de piernas? Es Dios quien produce la fe que nosotros ejercemos al creer. Él produce la fe, yo creo. Él produce el amor, yo amo. Él produce la paciencia, yo soy paciente. Dios le dice esto a su pueblo en Deuteronomios 29:4, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, ¿es Dios quien nos da el creer a nosotros o somos nosotros los que creemos? Sí, las dos cosas, en ese orden. Estos judíos ahora van a manifestar la tremenda incredulidad de sus corazones. Ellos le dicen a Jesús en el versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Como si no hubiera sido suficiente el milagro de alimentar a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, como si no hubiera sido suficiente haber sanado a muchísima gente el día anterior. Ahora le piden a Jesús más señales. ¿Qué clase de fe es la que demanda señales, hermanos? Hermanos, por favor, observen lo contradictorio que es pedir pruebas para empezar a confiar. La verdadera confianza no necesita pruebas. Confía y punto. Yo no podía demostrarle a Jessica que iba a ser un buen esposo antes de que ella diera el sí en el altar. Ella tuvo que confiar en todo lo que yo le estaba prometiendo. Yo le estaba prometiendo estar en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Ella tuvo que confiar. No me esperó a que le dé pruebas. Eso es confianza genuina. Eso es fe. ¿Acaso alguien va a someterse a una operación quirúrgica y le pide al cirujano, bueno, a ver, probame que me vas a operar bien primero y después yo me entrego y confío? No, hermanos, hay que confiar. Hay que confiar en su título, en su capacidad, en sus estudios, en todas sus credenciales y entregarse. Eso es fe. De alguna manera, estos judíos le estaban diciendo a Jesús que el haber multiplicado los alimentos a partir de alimentos ya existentes es un milagrito de segunda, comparado con el milagrazo
que hizo Moisés en el desierto. Cuando Moisés hizo descender el maná del cielo. Estos judíos le estaban diciendo a Jesús, Jesús, vos nos diste pan una sola vez. Moisés le dio a todos durante 40 años. Vos nos diste pan, un pan que se hizo con el mismo trigo que se cosecha en la tierra. Moisés nos dio pan que vino directamente del cielo. Si sos mayor que Moisés, tenés que hacer un milagro más grande que el de él para que te creamos. Y Jesús le dice en el versículo 32, de verdad, la charla es muy tensa, hermanos, de verdad les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En esta breve respuesta, Jesús hace añicos el argumento de los judíos de una manera tan contundente, hermanos. Parece que el Señor contesta, pero lo que les está diciendo a estos judíos en su idioma judío, en sus términos que ellos entendían y conocían, está siendo tan contundente el Señor. Los dejó perplejos. Los va a dejar tan perplejos que le van a pedir ese pan. Pero ¿qué es lo que les dice Jesús? 4 cosas fundamentales. En primer lugar, Jesús les desnuda ante ellos la idolatría que este pueblo tenía por Moisés, como si el mismo Moisés trajo el pan del cielo. Moisés no era más que un agente que le dio instrucciones al pueblo de cómo tenían que recoger el maná. Pero el dador original del maná siempre fue Dios. Moisés no hizo nada. En segundo lugar, Jesús muestra que el pan que fue dado al pueblo en la época de Moisés era solo una figura, un anuncio. Este es el verdadero pan, este es el de verdad. Ese, el de Moisés, era una figura, era un tipo, era un anuncio, era un símbolo del verdadero pan que se estaba anunciando que iba a descender del cielo. Ese es el pan que yo tengo. No ese pan, la sombra de ese pan que tuvo Moisés. En tercer lugar, Jesús muestra que el pan que le fue dado en el tiempo de Moisés proveía solamente alimento para el cuerpo, pero el verdadero pan que Cristo ofrece provee vida verdadera para el alma, hermanos. Él dice, el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. No llena estómagos, llena almas. El vacío, decía San Agustín de Hipona, el vacío que el hombre tiene en el corazón tiene la misma medida que Dios. O sea que el vacío es infinito, hermanos. El estómago puede llenarse rápido. 2 o 3 pedazos de pan. Pero Jesús viene a ofrecer un pan que llena el alma, el corazón, y da vida, verdadera vida. No solo nos mantiene vivos, produce vida. Y en cuarto lugar, el maná que descendía del cielo en el tiempo de Moisés era solamente para la nación judía. Pero el verdadero pan que Jesucristo ofrece ha descendido para dar vida al mundo. Judíos y no judíos. Este pan que Jesús ofrecía era infinitamente superior al que sus antepasados habían probado. Este pan era
alimento verdadero, es satisfacción del alma, es vida verdadera. Pudieron entender estos términos de alguna manera, igual que con la mujer samaritana. No entendían bien de qué se trataba este pan, pero le dijeron a Jesús: Señor, danos siempre este pan. Estos judíos quedaron perplejos como la mujer samaritana. Ella había pedido: dame esa agua para que no tenga yo sed, le dijo a Jesús. Y ellos le pidieron: danos siempre, no por un día, no por 40 años, danos siempre este alimento. Pero al igual que con la samaritana y que con Nicodemo, estos judíos solamente podían pensar en términos terrenales. De verdad, realmente estaban creídos que Jesús les estaba ofreciendo un pan con conservantes. No podían comprender el lenguaje espiritual en la boca de Jesús. Pero nuevamente, no sé cómo, nuestro paladín los dejó ahí pidiendo pan, pidiendo ese pan. ¿Sabe qué, hermanos? La razón por la cual el pan era tan importante para los judíos no era un alimento más el pan para los judíos. Era muy importante, y era muy importante justamente por esto que pasó en el desierto para ellos. Cuando Dios los liberó de Egipto, ellos entraron en el desierto y solo les esperaba una muerte segura. No había nada en el desierto que pudiera alimentarlos y sostener sus vidas, pero Dios, en su gracia y misericordia, les proveyó fielmente 40 años ese maná, por el cual sobrevivieron en ese desierto. Era muy importante para ellos. El pan era todo un símbolo para los judíos. Por la gran misericordia de Dios fueron alimentados en aquel momento. Y ahora, miles de años después, el pan era el símbolo de la vida para ellos. Entonces, si hay un pan que da vida eterna, nosotros lo queremos, Jesús. Y entonces Jesús les dice con total claridad: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora aquí está Cristo, diciéndole a los judíos y al mundo entero que la única manera de sobrevivir en el desierto de este mundo es entrando en contacto con el pan de vida. Es alimentándonos y nutriéndonos de sus propiedades vitales. Debemos conectarnos con Él. Todo aquel que camine en este mundo buscando llenar su corazón de los deleites del pecado perecerá para siempre. Pero aquel que venga a recoger este maná y se alimente de él, tiene vida eterna y satisfacción perpetua. ¿Qué sucedió con aquellos antepasados que comieron el maná del cielo? ¿Qué sucedió con ese pueblo en el desierto que se alimentaba con el maná? Se hastiaron del maná y lo despreciaron. ¿Y ahora qué va a suceder con estos que están parados frente al verdadero pan de vida? Bueno, Jesús les dice un versículo más que no puedo tocar. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aquellos y estos, todos tienen el mismo problema. Todos rechazan la salvación que Dios provee. Aquellos no tenían más que salir a recoger la provisión de Dios para mantenerse vivos. Ahora estos y todo el mundo no tienen que hacer más que venir a aquel que Dios proveyó para dar vida eterna.
Pero todos quieren sus obras, sus justicias, su parafernalia. No porque yo soy muy bueno, no porque yo soy un buen padre, no porque yo hice esto o aquello. ¿Quiénes vendrán a Él? ¿Quiénes creerán en Él? Pronto lo sabremos.